Hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué, justo cuando decidimos acercarnos más a Dios, parece que todo se complica. Personas que antes nos apoyaban comienzan a mirarnos diferente, amistades se enfrían, puertas se cierran sin explicación y hasta nuestra propia familia puede cuestionar las decisiones que tomamos por fe. No es casualidad. Cuando Dios pone su mano sobre tu vida y te aparta para su propósito, inevitablemente el mundo comienza a reaccionar. Y no reacciona con aplausos, sino muchas veces con rechazo, oposición y críticas. En este mensaje vamos a profundizar en 5 razones bíblicas por las que los elegidos siempre son perseguidos, y descubrirás que lo que enfrentas no es un castigo ni una señal de que Dios se olvidó de ti. Al contrario, es la confirmación de que vas por el camino correcto. Jesús mismo lo dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Juan 15, versículo 18. Lo que hoy parece un obstáculo, en realidad puede ser la prueba más clara de que estás en la dirección que el cielo trazó para ti. Imagina a Noé, construyendo un arca en medio de burlas y señalamientos. O a Daniel, negándose a contaminarse con la comida del rey, aun sabiendo que eso podía costarle la vida. Estos no son simples relatos antiguos, son recordatorios vivos de que seguir a Dios significa, muchas veces, caminar en contra de la corriente. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, aunque el mundo me rechace, yo seguiré tu camino, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque no solo entenderás por qué enfrentas tantas pruebas, sino que también descubrirás la promesa que Dios tiene reservada para quienes permanecen fieles. Hablaremos de cómo la luz que brilla en ti incomoda a las tinieblas, de por qué el Evangelio es una verdad que el mundo resiste, de cómo el enemigo intenta frenarte con ataques espirituales, y de la certeza absoluta de que, a pesar de todo, tu victoria está asegurada en Cristo. No importa cuán dura sea la temporada que estás atravesando, este mensaje quiere recordarte que no caminas solo. Que cada lágrima cuenta y que cada paso de fe te acerca al destino glorioso que Dios preparó para ti desde antes que nacieras. Razón número 1. No pertenecemos al mundo. Seguir a Cristo implica aceptar que nuestra vida ya no se rige por los principios de este mundo, sino por los valores eternos del reino de Dios. Y esta verdad, aunque nos llena de gozo, también nos coloca en un lugar de tensión con lo que nos rodea. Jesús lo expresó con claridad: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, versículo 19. Piénsalo un momento. Cuando decides vivir bajo la voluntad de Dios, dejas de encajar en el molde que la sociedad te ofrece. Ya no buscas la aprobación de todos, ya no te guías por las modas pasajeras ni por lo que es aceptado culturalmente si eso contradice la palabra. Comienzas a tomar decisiones que, para otros, parecen extrañas. Y ahí es donde llega el rechazo, porque tu vida se convierte en un recordatorio incómodo para quienes aún aman más las tinieblas que la luz. No pertenecer al mundo no significa que vivas aislado, sino que ya no participas del sistema espiritual que lo domina.
La Biblia describe al mundo como ese conjunto de valores, deseos y prácticas que se oponen a Dios: orgullo, avaricia, egoísmo, pecado normalizado. Cuando naces de nuevo, tu corazón se inclina hacia lo contrario: humildad, generosidad, amor y obediencia. Esa diferencia se nota, y es precisamente lo que provoca la incomodidad de quienes todavía están arraigados en lo anterior. Piensa en un río caudaloso que corre en una sola dirección. Durante años fuiste llevado por esa corriente, igual que todos. Pero un día, por la gracia de Dios, decides remar en sentido contrario. No pasará mucho tiempo antes de que sientas la fuerza del agua empujando contra ti, o incluso veas a otros reírse de tu esfuerzo y decirte que es inútil. Eso es lo que significa no pertenecer al mundo, remar contra la corriente con los ojos puestos en la orilla eterna. Esta desconexión no siempre será bien recibida, incluso por quienes más amas. Jesús lo advirtió: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10, versículo 34. Y explicó que esa espada podía incluso dividir a las familias. No porque Él disfrute de la división, sino porque la verdad inevitablemente provoca decisiones. Y cada vez que eliges honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa, habrá quienes no lo comprendan. No pertenecer al mundo también implica vivir con otra perspectiva. El apóstol Pablo escribió: nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3, versículo 20. No es solo una frase bonita, es un cambio radical de identidad. Ya no eres definido por tu lugar de origen, tu apellido o tus logros terrenales. Tu verdadera identidad está en Cristo, y eso significa que tus prioridades y tu destino final están fuera del alcance de este sistema. Cuando el mundo te excluye, Dios te adopta. Cuando otros te cierran la puerta, el cielo te abre sus portones. Cuando tu entorno te rechaza por tu fe, el Padre te recuerda que eres suyo y que te está preparando para una herencia incorruptible. Esta es la paradoja del reino: ser extraño aquí abajo es la prueba de que eres ciudadano de arriba. Si hoy sientes que no encajas, que tus valores son ridiculizados, que tus convicciones generan burlas o críticas, no te desanimes. Recuerda que Jesús también fue rechazado. El profeta Isaías lo describió así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, versículo 3. Él sabe lo que significa ser excluido y puede consolarte como nadie más. Cuando decides vivir para Dios, no se trata de buscar problemas o provocar a otros, se trata de ser fiel a lo que el Espíritu Santo te muestra. A veces eso implicará renunciar a invitaciones que sabes que no te edifican, decir no a oportunidades que comprometen tu integridad o mantenerte firme cuando tu entorno te presione para ceder. Y aunque eso pueda hacer que te sientas solo, en realidad estás más acompañado que nunca, porque el Señor prometió: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. La verdadera libertad no está en agradar a todos, sino en agradar a Dios. No pertenecer al mundo es una invitación a vivir sin cadenas, aunque eso signifique caminar por un sendero más estrecho y menos transitado. Pero ese camino, aunque exigente, lleva a la vida eterna. El mayor desafío de no pertenecer al mundo no es simplemente enfrentar el rechazo, sino aprender a vivir con un corazón alineado al cielo mientras seguimos pisando esta tierra. Jesús oró al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 15 a 16. Esto significa que nuestra misión no es escondernos, sino brillar en medio de la oscuridad.
No pertenecer al mundo no es una excusa para aislarnos o despreciar a los demás, sino un llamado a marcar la diferencia. Dios nos envía como luz y sal. La luz ilumina, pero también incomoda a quienes prefieren la penumbra. La sal preserva, pero para hacerlo debe entrar en contacto con lo que está en riesgo de corromperse. Así es nuestra vida en Cristo, una influencia constante, aunque a veces silenciosa, que provoca cambios donde quiera que vamos. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia tierra, no lo tomes como algo negativo. Es la evidencia de que tu espíritu está sintonizado con el reino de Dios y que tus prioridades ya no son las mismas de antes. Antes buscabas reconocimiento, ahora buscas obedecer. Antes medías tu valor por lo que tenías, ahora por lo que eres en Cristo. Y aunque esto pueda costarte relaciones, oportunidades o aprobación, es la prueba de que tu tesoro ya no está aquí, sino en el cielo. Los personajes bíblicos que marcaron la historia compartieron este mismo sentimiento. Abraham dejó su tierra y su parentela sin saber a dónde iba, simplemente confiando en la voz de Dios. Moisés renunció a los privilegios de la casa del faraón para identificarse con un pueblo esclavizado. Esteban, el primer mártir cristiano, prefirió morir apedreado antes que negar la verdad del Evangelio. Ninguno de ellos buscó la comodidad del mundo, porque sabían que su recompensa no estaba en manos humanas. Vivir como alguien que no pertenece al mundo también implica aprender a soportar la incomodidad de ir contra la corriente. El apóstol Juan nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2, versículo 15. Esta no es una invitación al desprecio hacia las personas, sino a un desapego del sistema de valores que nos aparta de Dios. Ese desapego se manifiesta en lo cotidiano. Tal vez ya no participas en ciertas conversaciones, no por orgullo, sino porque tu corazón ya no encuentra placer en lo que degrada, critica o destruye. Tal vez has cambiado tus prioridades económicas, poniendo a Dios primero en tus recursos. O quizá ya no buscas ganar todas las discusiones, porque tu meta no es tener la razón, sino vivir en paz. Estos cambios son señales claras de que tu vida está siendo transformada y que tu mirada está puesta en lo eterno. Pero el enemigo conoce el poder de un corazón que ya no pertenece al mundo. Por eso tratará de hacerte sentir que estás perdiendo algo. Querrá convencerte de que tu vida sería más fácil si cedieras un poco, si bajaras la intensidad de tu fe, si te adaptaras solo para encajar. No caigas en esa trampa. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8, versículo 36. Nada de lo que este sistema pueda ofrecerte se compara con lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Es normal que, en este proceso, experimentes momentos de soledad. Pero esa soledad, vista desde los ojos de la fe, es en realidad un espacio donde Dios te entrena, te moldea y te prepara para la misión que ha puesto en tus manos. Muchos de los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente tuvieron temporadas en las que fueron apartados y, desde la perspectiva humana, parecía que estaban siendo olvidados. Pero en el cielo, eran días de preparación. La clave para perseverar cuando sientas el peso de no encajar es recordar quién te eligió. No fue una institución, no fue una moda, no fue un accidente, fue Dios mismo. Y si Él te llamó, también te sostendrá. El apóstol Pedro lo resume así, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, versículo 9. El rechazo que enfrentas hoy no es el final de tu historia, es el eco terrenal de una elección eterna.
significa que el cielo ya tiene tu nombre escrito y que hay un propósito sobre ti que el mundo no puede entender. Por eso, aunque duela, abraza la verdad de que no perteneces a este sistema. No viniste a conformarte a él, sino a transformarlo con la presencia de Cristo en tu vida. Recuerda siempre, el mundo puede darte la espalda, pero Dios jamás lo hará. Y si Él está contigo, nada podrá separarte de su amor. Razón número 2. Reflejamos la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Cuando la luz entra en un lugar oscuro, lo primero que hace es mostrar lo que estaba oculto. Y eso, aunque es necesario, no siempre es bien recibido. Jesús lo explicó de manera directa: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, versículo 19. Esta es la razón por la que, cuando la luz de Cristo brilla a través de ti, algunas personas se sienten inspiradas, pero otras se incomodan o incluso reaccionan con rechazo. Reflejar la luz de Cristo no es algo que logres por mérito propio, es el resultado de tener comunión con Él. El apóstol Pablo lo expresó así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, versículo 20. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más su carácter, su amor y su verdad se reflejan en tus palabras, en tus actitudes y en tus decisiones. Y aunque eso atrae a quienes buscan la verdad, también confronta a quienes prefieren seguir en la oscuridad. Piensa en la reacción de los fariseos ante Jesús. Ellos conocían las Escrituras, pero su corazón estaba endurecido. La presencia de Jesús no solo revelaba el amor del Padre, también dejaba al descubierto su hipocresía y su falta de compasión. Por eso lo perseguían con tanta insistencia. De la misma manera, cuando vives de forma íntegra, no para impresionar a otros, sino para agradar a Dios, tu vida se convierte en un espejo que evidencia las incoherencias de quienes te rodean. Un ejemplo poderoso es el de Esteban, el primer mártir cristiano. Su vida estaba tan llena del Espíritu Santo que, aun cuando era acusado injustamente, su rostro resplandecía como el de un ángel. Hechos 6, versículo 15. Sus palabras y su fe eran tan claras que sus enemigos no podían refutarlas, y eso despertó en ellos una ira que los llevó a apedrearlo. Esteban no se defendió con odio ni devolvió maldición por maldición, simplemente permitió que la luz de Cristo brillara hasta su último aliento. Reflejar la luz no es solo cuestión de hablar de Dios, es vivir de manera que otros vean su carácter en ti. Jesús lo dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículos 14 a 16. Esa luz se muestra en cosas tan sencillas como perdonar cuando otros guardarían rencor, ayudar cuando no recibirás nada a cambio o mantener tu palabra cuando romperla sería más conveniente. Pero no nos engañemos, brillar en un mundo que prefiere la penumbra tiene un costo. A veces, tu luz será vista como una amenaza, porque no solo ilumina, sino que expone. Por eso encontrarás personas que buscarán apagarte, ridiculizarte o hacerte sentir que tu fe es exagerada. No es personal, es espiritual. El enemigo no quiere que la luz de Cristo se extienda, porque sabe que su poder libera a los cautivos y rompe las cadenas del pecado. Cuando te enfrentes a esta oposición, recuerda que no es tu luz la que incomoda, sino la de Cristo en ti. Y eso es motivo de gozo, porque significa que Él está obrando a través de tu vida. El apóstol Pedro lo dijo claramente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro 4, versículo 14.
El mundo necesita ver esa luz, aunque no siempre lo reconozca. Piensa en una habitación oscura. Cuando alguien enciende una lámpara, al principio puede molestar a los ojos, pero después la vista se acostumbra y permite ver con claridad. Así sucede con muchas personas que hoy te rechazan. Tal vez, en su momento, tu vida les incomoda, pero mañana recordarán tu ejemplo y buscarán la fuente de esa luz. Por eso, no minimices tu testimonio. No pienses que es inútil seguir actuando con integridad o que tus pequeños actos de fe pasan desapercibidos. Cada palabra de aliento, cada decisión correcta, cada acto de amor es un rayo de luz que, tarde o temprano, puede guiar a alguien hacia Cristo. Reflejar la luz de Cristo no es opcional para el creyente, es una consecuencia natural de su presencia en ti. Así como una lámpara no puede encenderse y ocultarse bajo una mesa, tu vida no puede estar llena del Espíritu Santo y permanecer invisible. Y aunque la oscuridad intente apagarte, la promesa de Dios es clara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, versículo 5. Cuando el mundo te observa, aunque no lo digan con palabras, están evaluando lo que irradias. Y aquí es donde la luz de Cristo en ti se convierte en un arma poderosa y, al mismo tiempo, en un blanco de ataque. No se trata de un brillo que dependa de ti, de tu carisma o de tu simpatía, sino de la presencia viva del Espíritu Santo que habita en tu interior. Esa luz expone lo que está escondido, y aunque muchos la anhelen, otros la temen porque les revela verdades que preferirían ignorar. Imagina entrar a un cuarto oscuro con una lámpara en la mano. De repente, lo que estaba oculto se hace visible: el polvo en las esquinas, las cosas caídas detrás de los muebles, incluso aquello que daba miedo por no saber qué era. Tu luz, en Cristo, hace eso en el corazón de las personas, muestra lo que estaba oculto bajo el silencio, la costumbre o la apariencia. Y aunque algunos se sentirán inspirados por ella, otros reaccionarán con incomodidad, rechazo o burla. No es contra ti, es contra la luz que llevas. Esto significa que, en tu caminar, encontrarás personas que intenten apagar esa luz, ya sea minimizando tu fe, distorsionando tus palabras o aislándote. Pero recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículos 14 a 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que no puedes ceder a la presión de esconderte. Aunque las tinieblas se hagan más densas, la luz de Cristo en ti siempre será más fuerte. A veces, el brillo que llevas no se manifestará en grandes discursos o milagros visibles, sino en la constancia de tu carácter, en la paz que no se derrumba cuando todo a tu alrededor se desmorona, en el perdón que otorgas cuando sería más fácil vengarse, y en el amor que sigues mostrando incluso a quien te ha herido. Recuerda que las tinieblas no pelean contra algo que no las amenaza. Si enfrentas resistencia, si sientes que tu sola presencia incomoda a algunos, es porque la luz que reflejas está cumpliendo su propósito. Y ahí, en esos momentos en que parece más fácil rendirse, es cuando debes aferrarte más al Señor, pidiéndole que tu luz no se apague y que tu corazón no se endurezca. Vivir así no siempre es cómodo, pero es glorioso. Porque cada vez que tu luz ilumina a alguien que estaba en sombra, el cielo se alegra. Y cuando permanezcas firme, aún en medio del rechazo o de las críticas, estarás proclamando sin palabras que Jesús sigue vivo, que su amor sigue transformando, y que las tinieblas nunca han podido, ni podrán, vencer a la luz. Razón número 3. Cargamos con la verdad del Evangelio.
Hay algo que marca a un verdadero hijo de Dios, algo que no se puede falsificar, imitar ni esconder, la carga sagrada de llevar la verdad del Evangelio en el corazón. No se trata simplemente de conocer versículos de memoria, ni de repetir frases que hemos escuchado en una predicación. Es mucho más profundo. Es como si el Espíritu Santo hubiera depositado dentro de ti un fuego que arde constantemente, que te impulsa a vivir, hablar y actuar según esa verdad, incluso cuando eso te cueste amistades, oportunidades o incluso tu propia seguridad. Llevar la verdad del Evangelio no es un título que uno se otorga a sí mismo, es una responsabilidad que el cielo coloca sobre los hombros de aquellos que han sido llamados. Y aunque muchos dicen creer, pocos están dispuestos a cargar con el peso real de esa verdad. Porque no es ligera. No es una verdad que se acomode a las modas, que cambie según la cultura, ni que pueda ser suavizada para no incomodar. Es una verdad que confronta, que desnuda, que exige una respuesta. Piensa en Jeremías. Él mismo confesó que muchas veces quiso callar, quiso dejar de hablar las palabras que Dios le ponía, porque la oposición era demasiado fuerte. Pero no pudo. Dijo que era como un fuego encerrado en sus huesos, y que se fatigaba tratando de contenerlo, pero no podía. Esa es la experiencia de quienes cargan con la verdad del Evangelio, no pueden guardarla, aunque sepan que al hablarla no todos aplaudirán. Cuando portas esta verdad, tu vida misma se convierte en un mensaje. No hablo solo de predicar desde un púlpito, sino de la forma en la que tomas decisiones, de lo que rechazas aunque otros lo acepten, de la manera en la que amas sin condiciones y perdonas sin esperar que el otro lo merezca. Esa coherencia entre lo que crees y lo que haces se vuelve incómoda para un mundo que quiere moldear la verdad a su conveniencia. Y aquí está lo difícil, cargar con la verdad del Evangelio te pondrá en tensión con el sistema. Jesús lo dijo claramente, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. El odio del mundo no es siempre explícito, a veces se presenta como desprecio sutil, como exclusión, como burlas disfrazadas de bromas, o como puertas que se cierran sin explicación. Y aunque tu corazón humano pueda sentir el dolor, hay algo en lo más profundo de ti que sabe que vale la pena, porque la verdad que llevas no es tuya, es del Señor. Esta carga también trae consigo una urgencia. Sabes que la vida es breve y que las personas necesitan escuchar de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Por eso, aunque tengas días en los que tu fe se tambalee, tu compromiso no desaparece. Te levantas, sacudes el polvo y sigues avanzando. Porque la verdad del Evangelio no se apoya en tu fuerza, sino en el poder de aquel que te la confió. Pero no nos engañemos, este llamado no está exento de batalla interna. A veces, como Pedro, querrás negar tu identidad para evitar el rechazo. Otras veces, como Elías, te sentirás solo, pensando que eres el único que queda fiel. Y es ahí donde el Espíritu Santo susurra, no estás solo, y mi verdad es más grande que tu miedo. Cargar con la verdad del Evangelio significa también vivir bajo un estándar más alto. No puedes acomodarte al pecado porque todos lo hacen. No puedes justificar mentiras piadosas para evitar problemas. No puedes guardar silencio cuando ves la injusticia. Y eso, inevitablemente, hace que otros te consideren demasiado radical o demasiado estricto. Pero tú sabes que no se trata de religiosidad, sino de fidelidad. Es como caminar con una antorcha encendida en medio de la oscuridad, atraes miradas, señalas el camino, pero también te vuelves un blanco visible para quien quiere apagar la luz. Sin embargo, esa luz no es tuya. Es Cristo en ti, y mientras Él te la confíe, tu deber es mantenerla encendida. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe.
Escribe en los comentarios, quiero ser fiel portador de tu verdad, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Cuando entiendes que la verdad del Evangelio es un tesoro que se te ha confiado, ya no puedes vivir igual. Cambia tu manera de hablar, de pensar, de actuar, de amar. Y aunque este peso a veces parezca demasiado, también descubres que es el mayor privilegio que puedes tener. Porque mientras el mundo corre detrás de mentiras brillantes pero vacías, tú caminas con la única verdad que puede salvar, sanar y restaurar. Pero cargar con la verdad del Evangelio no solo implica proclamarla, también significa vivirla, incluso cuando hacerlo nos coloca en la línea de fuego. No basta con saber lo que está escrito, la verdadera medida se ve cuando tus pasos coinciden con tus palabras. Es aquí donde el costo se hace evidente, puede que pierdas amistades, que seas malinterpretado o incluso que se burlen de ti por mantenerte fiel a principios que el mundo considera anticuados. Jesús lo advirtió claramente, si el mundo los odia, tengan en cuenta que antes me odió a mí, Juan 15, versículo 18. Este rechazo no es un accidente, es consecuencia directa de vivir de una manera que desafía las tinieblas. Llevar la verdad del Evangelio es como encender una luz en un lugar donde muchos prefieren la oscuridad. No todos querrán ver lo que esa luz revela, y algunos tratarán de apagarla. Sin embargo, aquí está el misterio hermoso, cuanto más fuerte es la oposición, más brilla la luz. Pablo lo experimentó en carne propia. En medio de cárceles, azotes y acusaciones falsas, él seguía declarando que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1, versículo 16. La verdad que cargas no es débil ni frágil, es una fuerza viva que transforma corazones, comenzando por el tuyo. Pero vivir esta verdad también exige humildad. No se trata de imponerse, sino de reflejar a Cristo. No se trata de ganar discusiones, sino almas. A veces, la forma más poderosa de predicar es en silencio, con acciones que contradicen la cultura del egoísmo y muestran el amor sacrificial de Dios. Perdonar cuando podrías vengarte, ayudar cuando nadie lo espera, decir la verdad aunque te cueste, esas son las formas en que la verdad se hace carne en ti. Es importante entender que el Evangelio que llevas no es una carga que aplasta, sino una misión que honra. Es cierto que pesa, pero es un peso que fortalece. Es como entrenar con resistencia, cada paso bajo ese peso te hace más firme, más consciente de tu dependencia de Dios y más preparado para enfrentar lo que venga. El enemigo sabe que un creyente que vive la verdad es una amenaza real, por eso buscará distraerte, desanimarte o hacerte sentir indigno. Aquí es donde debes recordar que no cargas esta verdad por tus fuerzas. El Espíritu Santo es quien te capacita para sostenerla, para discernir cuándo hablar y cuándo callar, para actuar con amor incluso en medio del rechazo. Él es tu consejero, tu fuerza, tu guía. Si alguna vez sientes que este peso es demasiado, mira a Cristo. Él cargó con la cruz, literal y espiritualmente, y no se detuvo, porque sabía que su sacrificio abriría el camino para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Cuando comparas tu carga con la suya, tu corazón se llena de gratitud y tu determinación se renueva.
Y aquí hay algo que no debes olvidar, la verdad que llevas no es solo para este tiempo, es eterna. Cada palabra que compartes, cada acto de fidelidad, cada momento en que eliges obedecer, se siembra en la eternidad. Puede que hoy no veas todos los frutos, pero un día los reconocerás en plenitud. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, quiero vivir la verdad del Evangelio, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque al final, cargar con la verdad del Evangelio es más que un deber, es un privilegio sagrado. Es saber que, aunque el camino sea estrecho y a veces solitario, cada paso que das en fidelidad acerca un poco más la luz de Cristo a un mundo que la necesita desesperadamente. Y eso, amado, es un honor que nada en esta tierra puede igualar. Razón número 4. Somos blanco de ataques espirituales. Cuando caminas bajo la luz de Dios, te conviertes en una señal visible en el mundo espiritual. No es algo que se vea con los ojos naturales, pero sí con los ojos del alma. El enemigo reconoce a aquellos que portan el sello de Cristo, y es precisamente esa marca la que provoca que las tinieblas pongan su atención en ti. No es porque hayas hecho algo mal, sino precisamente porque estás haciendo las cosas bien, porque has decidido vivir conforme a la voluntad de Dios y tu vida comienza a dar fruto que glorifica su nombre. En la Biblia vemos repetidamente que aquellos que fueron usados poderosamente por el Señor enfrentaron una oposición intensa. David no fue perseguido por Saúl porque fuera un hombre común, sino porque había sido ungido como rey y tenía el favor de Dios. Daniel no fue arrojado al foso de los leones por ser un ciudadano rebelde, sino por mantenerse firme en su oración y obediencia a Dios. Jesús mismo no fue crucificado por ser una persona cualquiera, sino porque su vida y su verdad confrontaban las tinieblas. Cuando decides seguir a Cristo, tu vida se convierte en una declaración en contra del reino de las tinieblas. El enemigo sabe que, si no logra detenerte, seguirás impactando vidas, seguirás trayendo luz donde hay oscuridad, seguirás rompiendo cadenas que él quiere mantener atadas. Por eso, uno de los engaños más comunes es hacernos creer que las pruebas son señal de que Dios nos ha abandonado. En realidad, muchas veces son la evidencia de que estamos en el lugar correcto, avanzando hacia el propósito que Él nos ha asignado. Los ataques espirituales pueden presentarse de muchas formas: confusión mental, desánimo repentino, tentaciones más fuertes, conflictos inesperados, incluso circunstancias que parecen bloquear todos tus esfuerzos. A veces vienen en oleadas, como si todo se pusiera en tu contra al mismo tiempo. Y es ahí donde el enemigo susurra: ¿ves? No vale la pena seguir. Dios no está contigo. Pero la verdad es todo lo contrario: si no estuvieras caminando con Dios, no representarías una amenaza para el reino de las tinieblas. Es importante recordar que un ataque espiritual no siempre es algo sobrenatural que se percibe de inmediato. Muchas veces se camufla en lo cotidiano: discusiones familiares que se intensifican sin razón aparente, un cansancio emocional que no sabes de dónde viene, una ansiedad que parece no tener causa. El enemigo es astuto y sabe que si logra desconectarte emocional y espiritualmente, te será más difícil escuchar la voz de Dios y perseverar.
Sin embargo, Dios nunca permite que enfrentes un ataque sin darte también las armas para resistirlo. Efesios 6 nos recuerda que tenemos la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. No se nos dio esta armadura para tenerla guardada, sino para usarla activamente cada día. Cuando te mantienes firme en la palabra, cuando decides orar aún en medio del cansancio, cuando adoras aunque no tengas ganas, estás debilitando las estrategias del enemigo. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo fortalece tu fe, recordándote que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Por eso, si hoy sientes que eres atacado desde todos los frentes, no asumas que es porque has fallado. Tal vez sea todo lo contrario, puede ser la confirmación de que estás caminando en la dirección correcta y que hay algo grande que Dios está a punto de hacer en tu vida. Mantente alerta, pero no con miedo, sino con convicción. Recuerda que el mismo Jesús que calmó la tormenta con una palabra está contigo, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. La Biblia es clara al enseñarnos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6, versículo 12. Esto significa que, aunque los rostros y las voces que parecen atacarnos sean humanos, la raíz de esa oposición muchas veces proviene de fuerzas invisibles que intentan detener el avance de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando un elegido de Dios comienza a caminar con determinación hacia su propósito, el reino de las tinieblas lo percibe como una amenaza real. No es paranoia, es discernimiento. Hay una batalla invisible desarrollándose a tu alrededor, y la evidencia está en las pruebas y obstáculos que se multiplican sin explicación lógica. A veces, el ataque no viene con grandes estruendos, sino en forma de pequeñas distracciones, tentaciones sutiles o desgano espiritual. Puede ser que de repente comiences a sentir un peso inexplicable para orar, o que la palabra de Dios te parezca lejana y difícil de asimilar. Otras veces, los ataques son más frontales, conflictos familiares intensos, personas que se levantan contra ti sin motivo aparente, pérdidas inesperadas, problemas económicos repentinos. Estos son dardos del enemigo, diseñados para que pierdas el enfoque y la confianza en Dios. Aquí es donde entra en juego la importancia de la armadura espiritual. Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza no es algo abstracto, son actitudes y convicciones prácticas que protegen tu mente, tu corazón y tu caminar diario. Por ejemplo, el escudo de la fe no solo es creer en Dios, sino usar esa fe para apagar las mentiras y dudas que el enemigo lanza. La espada del Espíritu no es solo leer la Biblia, sino declarar y aplicar la palabra en medio del ataque. Debes entender que ser blanco de ataques espirituales no significa que estés haciendo algo mal, muchas veces significa todo lo contrario, que estás en el lugar correcto, avanzando en la dirección correcta. El enemigo no pierde el tiempo con personas que están quietas o fuera de combate, dirige sus fuerzas contra quienes están edificando, intercediendo, evangelizando, sirviendo y obedeciendo al Señor. Por eso, cuando el ataque arrecia, en lugar de caer en desesperación, detente y pregúntate, ¿qué está tratando de evitar que yo haga? Esa pregunta puede revelar que estás a punto de entrar en una temporada de gran fruto y victoria. En medio de estos ataques, la oración constante y la comunión con Dios no son opcionales, son tu línea de vida. Un creyente que ora poco es como un soldado que va al campo de batalla sin armas.
La oración no solo mueve la mano de Dios, también fortalece tu espíritu para resistir. Hay batallas que no se ganan discutiendo, ni con estrategias humanas, sino en el secreto de tu habitación, de rodillas, clamando al Padre. Jesús mismo nos advirtió que algunas luchas solo se vencen con oración y ayuno, porque requieren una autoridad espiritual que no se obtiene de manera superficial. Es importante también que reconozcas el poder de la alabanza en medio del ataque. Cuando adoras a Dios en medio de la aflicción, envías un mensaje al enemigo: mi fe no depende de las circunstancias. Esa actitud no solo te fortalece, sino que atrae la presencia de Dios a tu entorno, y donde Él está, las tinieblas no pueden permanecer. Recuerda lo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel. En medio de los golpes y cadenas, cantaron himnos a Dios, y las puertas se abrieron de manera sobrenatural. Otra arma que a menudo olvidamos es el apoyo de la comunidad de fe. A veces el enemigo quiere aislarte para que te enfrentes solo a las flechas que lanza. Pero la palabra nos llama a llevar las cargas los unos de los otros, a orar unos por otros y a mantenernos unidos. No subestimes el poder de tener personas espiritualmente maduras orando y guerreando a tu favor. Finalmente, debes recordar que ningún ataque espiritual tiene la última palabra. El enemigo puede intentarlo una y otra vez, pero la victoria está asegurada para quienes permanecen firmes en Cristo. No importa cuán fuerte sea la batalla, el final de la historia ya está escrito: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Esa verdad debe anclar tu corazón cada vez que las olas de la oposición intenten hundirte. Cuando aprendes a ver los ataques espirituales no como obstáculos que te destruyen, sino como oportunidades para demostrar la fidelidad y el poder de Dios, algo cambia en tu interior. El miedo cede su lugar a la confianza, y la desesperación es reemplazada por una certeza inquebrantable: si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Razón número 5. Tenemos un destino de victoria asegurada. Hay algo que distingue a un verdadero hijo de Dios en medio de las pruebas: la certeza de que, sin importar lo que suceda en el camino, el final ya está escrito. Y en ese final, la victoria es segura. No es una victoria probable, condicional o incierta, es una victoria garantizada por la palabra de Dios y sellada por su fidelidad. Tú no caminas hacia un destino desconocido, caminas hacia un cumplimiento que ya ha sido decretado en los cielos. El enemigo puede intentar retrasarte, distraerte o debilitarte, pero no puede borrar lo que Dios ha decidido sobre ti. Cuando hablamos de victoria, no nos referimos solamente a un momento de triunfo terrenal, como resolver un problema, alcanzar una meta o recibir una bendición visible, sino a la consumación de todo lo que Dios ha prometido para tu vida, aquí y en la eternidad. Es esa seguridad la que te sostiene cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Es esa promesa la que te recuerda que el dolor no es eterno, que las lágrimas no son para siempre, y que cada batalla perdida en apariencia forma parte de una guerra que, en Cristo, ya está ganada. Esta verdad la encontramos repetidamente en la Escritura. El apóstol Pablo, en Romanos 8, versículo 37, declara con firmeza: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice seremos en tiempo futuro, como si dependiera de nuestro esfuerzo o de un golpe de suerte. Dice somos en tiempo presente, porque para Dios, tu victoria no es un deseo, es un hecho consumado. Esto significa que, aunque ahora estés en medio de la tormenta, ya se ha escrito tu capítulo final, y en ese capítulo no eres derrotado, sino coronado. Sin embargo, el enemigo hará todo lo posible para que olvides esta verdad. Te susurrará mentiras, te recordará tus fracasos, te mostrará evidencias aparentes de que estás perdiendo.
Te dirá que las promesas se retrasaron demasiado, que ya es tarde para ti, que tu oportunidad se esfumó. Pero la voz de Dios en tu interior contradice todo eso y dice, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Es importante entender que la victoria asegurada no significa ausencia de batalla. Al contrario, significa que, aunque haya batalla, el resultado no está en discusión. Piensa en un libro cuyo final ya conoces, aunque los personajes atraviesen capítulos llenos de tensión, tú lees con calma porque sabes que al final todo se resuelve. Así es nuestra vida en Cristo, caminamos con fe porque sabemos que, al cerrar el último capítulo, lo que nos espera no es la derrota, sino la gloria. David es un ejemplo vivo de esto. Antes de ser rey, fue perseguido, calumniado, traicionado y obligado a vivir como fugitivo. Humanamente hablando, todo indicaba que nunca llegaría al trono que Dios le había prometido. Pero cada paso de dolor y humillación era, en realidad, un paso hacia su destino. Ni la ira de Saúl, ni las intrigas de sus enemigos, ni sus propios errores pudieron impedir que la palabra de Dios se cumpliera. Y cuando finalmente se sentó en el trono, todo quedó claro, lo que Dios determina, nadie lo puede cancelar. Tener un destino de victoria asegurada cambia la manera en que enfrentas los días oscuros. No reaccionas con desesperación, sino con una fe tranquila. No te derrumbas cuando algo se cierra, porque sabes que si se cerró, es porque no era parte del plan final. No envidias el avance de otros, porque confías en que el tuyo está diseñado para un momento exacto y perfecto. Esa es la paz que solo tiene el que conoce a su Dios. La victoria de la que hablamos no es solo personal, también es espiritual. Significa que el reino de Dios avanza en ti y a través de ti, que tu vida es testimonio de que la luz siempre vence a las tinieblas. Incluso cuando el enemigo parece haber ganado terreno, en el plan eterno, su derrota ya está firmada. Apocalipsis 21, versículo 4 nos recuerda que llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la meta final. Esa es la corona que te espera. Cuando comprendes que tu victoria está asegurada en Cristo, no importa cuán intensas sean las batallas que enfrentes, porque tu mirada deja de enfocarse en el presente dolor y se fija en el futuro prometido. No significa que ignores lo que sucede ahora, sino que lo interpretas de otra manera. Cada herida se convierte en un testimonio, cada tropiezo en un escalón y cada lágrima en una semilla que dará fruto. La Escritura lo dice con claridad en 2 de Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu sufrimiento, en las manos de Dios, no es inútil. Está produciendo algo de valor eterno. La victoria asegurada no es una teoría para los hijos de Dios, es una promesa que se ha repetido a lo largo de toda la Biblia. Observa a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente, y aún así, cada paso lo acercaba al trono de Egipto. El dolor no fue una interrupción en su camino, fue el puente hacia su propósito. Lo mismo ocurre contigo, incluso cuando parece que todo se derrumba, Dios está construyendo algo que no ves. El enemigo puede intentar retrasar tu bendición, pero no puede detener lo que Dios ha decretado. Un creyente que entiende que su victoria está asegurada camina con una paz que desconcierta a quienes lo rodean. Es esa calma que no depende de las circunstancias, porque proviene de saber que, aunque la tormenta arrecie, la barca no se hundirá si Cristo está dentro. Es la confianza de Pedro cuando caminó sobre las aguas.
aunque dudó y comenzó a hundirse, la mano de Jesús estuvo ahí para levantarlo. Esa es tu realidad, incluso si tropiezas, no quedarás caído. Tu destino de victoria significa que las pérdidas que ahora te duelen no serán el final de tu historia. Significa que las promesas que Dios te hizo se cumplirán, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Recuerda que la Biblia dice en Filipenses 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja su obra a medias, lo que empezó en ti lo llevará hasta el final. Si hoy estás en medio de un proceso, es porque estás en camino hacia esa victoria final que Él ya vio desde antes de que nacieras. El enemigo sabe que no puede cambiar tu destino, pero sí intenta que lo olvides. Por eso lanza distracciones, dudas, tentaciones y miedos. Quiere que te rindas antes de tiempo, que renuncies a tu herencia espiritual y que no experimentes en vida lo que Dios preparó para ti. Sin embargo, cuando permaneces en fe, cada ataque se convierte en un trampolín. Es como el arquero que para lanzar una flecha más lejos, primero tiene que estirarla hacia atrás. Así, cada retroceso en tu vida es solo preparación para un impulso mayor. No olvides que la victoria de Cristo en la cruz fue total y definitiva. No fue una batalla que dejó asuntos pendientes. Jesús dijo, consumado es. Eso significa que tu redención, tu libertad, tu sanidad y tu victoria ya están selladas. Ahora tu tarea es caminar hacia ellas, reclamarlas, vivir como alguien que ya tiene la herencia asegurada. Y esto transforma la manera en que enfrentas cada día. Las malas noticias no destruyen tu paz, los obstáculos no roban tu ánimo, y las derrotas temporales no te hacen renunciar. Piensa en David, que antes de ser rey tuvo que enfrentar años de persecución por parte de Saúl. Vivió escondido en cuevas, sintió miedo por su vida, y probablemente tuvo momentos de cansancio y confusión. Pero nunca dejó de creer que el aceite que Samuel derramó sobre su cabeza lo apartó para un destino real. Esa certeza lo sostuvo hasta que, en el tiempo de Dios, se sentó en el trono que le había sido prometido. Así también, aunque ahora estés en cuevas espirituales, tu corona ya está preparada y nadie podrá arrebatártela. Vivir con la seguridad de la victoria es caminar sin miedo al mañana. No se trata de negar la realidad, sino de verla con los ojos de la fe. Por eso, cuando enfrentes una puerta cerrada, recuerda que puede ser la protección de Dios para conducirte a algo mejor. Cuando pierdas algo, cree que es porque viene algo más grande. Cuando alguien te rechace, entiende que es porque Dios está alineando tu vida con personas y oportunidades que te impulsarán hacia tu destino. En esta vida tendrás batallas, pero todas ellas están bajo el control de aquel que ya escribió el final de tu historia. Y en ese final, la victoria no es incierta ni parcial, es total. Tal vez hoy veas apenas las piezas sueltas, pero Dios está armando el rompecabezas. Cada momento de dolor, cada oración que creíste que no fue escuchada, cada noche en la que te preguntaste ¿por qué a mí?, todo formará parte de un testimonio tan poderoso que inspirará a otros a no rendirse. Y cuando llegues a ese punto, mirarás atrás y entenderás que la batalla no fue para destruirte, sino para formarte. Que las lágrimas no fueron signo de debilidad, sino el riego de la semilla que daría fruto. Y sobre todo, comprenderás que tu victoria siempre estuvo asegurada, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios. A lo largo de este camino, hemos visto que no estás caminando por casualidad, sino por un llamado divino que lleva tu nombre. Las pruebas que enfrentas, las lágrimas que has derramado y las batallas que has librado no son señales de derrota, sino marcas de que estás en medio de un proceso que te conducirá a la victoria. Dios no escribe historias a medias. Si Él comenzó algo en ti,
lo perfeccionará, porque su palabra no vuelve vacía y su propósito jamás se frustra. Tal vez en este momento sientas el peso del rechazo, el cansancio de tantas luchas o la incertidumbre de no ver aún lo que Él te ha prometido. Pero recuerda, en el cielo no hay retrasos, solo tiempos perfectos. El Señor está preparando cada detalle, y cuando llegue el momento, todo lo que parecía cerrado se abrirá de golpe. Aquello que creías perdido será restaurado, y las promesas que llevas en tu corazón se manifestarán de maneras que ahora no puedes imaginar. Esta es la verdad que te sostiene, no peleas para ganar, peleas desde la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. El enemigo podrá levantar tormentas, pero ninguna tiene el poder de ahogar a quien está sostenido por la mano de Dios. Y ahora que has escuchado estas palabras, no las dejes como un eco pasajero. Llévalas en tu corazón, repítelas en tu oración y deja que se conviertan en tu ancla cuando los vientos soplen fuerte. El cielo está de tu lado, y nada podrá detener lo que Dios ha decidido hacer en ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, aunque el mundo me rechace, yo seguiré tu camino. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.